Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí una vez más para presentar un estudio, amén, y para traer, ¿verdad?, este estudio que ya estuvimos hablando la semana pasada, que iban a traer el estudio de la construcción del templo. Bien, el primer templo, ¿verdad?, lo construyó Salomón. La construcción comenzó en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Comenzó Salomón la construcción del primer templo de Dios en Israel. A los 4 años del principio de su reinado, empezó Salomón a construir el templo. Bien, cuando terminó la obra del primer templo, o sea, cuando terminó Salomón de construir el templo, pues terminó al cabo de 20 años, terminó esa construcción. Ese fue el primer templo que se construyó, ¿verdad? Y luego ese templo fue destruido. ¿Por quién fue destruido? Fue destruido por Nabucodonosor. Y ese templo, al ser destruido por Nabucodonosor, ¿verdad?, los persas conquistaron a Babilonia, y el rey Ciro, ¿verdad?, que subió con el rey Darío, que se unieron. Dios había dado una promesa al pueblo de Israel, y por medio de Ciro se mandó a construir otra vez el segundo templo que estaba destruido en Jerusalén. ¿Quién lo empezó a construir? Pues lo empezó a construir Zorobabel y el pueblo. Ese segundo templo fue destruido después de la muerte del Señor Jesucristo en el 70, ¿verdad, Dani? ¿Por quién? Por Tito Vespasiano, el hijo de Rómulo Augusto Vespasiano. Tito fue un general romano, ¿verdad?, el hijo del emperador Rómulo Augusto Vespasiano, que lo destruyó en el 70 después de Cristo, ese templo. Ahora mismo Israel está sin templo, ¿verdad, Daniel? Esperando, ¿verdad?, que se cumpla la promesa de las 70 semanas. Estamos en la 69, la semana 69 detenido ahí, ¿verdad? Y no da continuidad a la semana 70, porque todavía aquí está lo que se abrió, el tiempo que se abrió de gracia, ¿verdad?, del Señor, que es la salvación a los gentiles. Y ahora mismo, mientras esté en la iglesia del Señor aquí, no se le puede dar continuidad a esa semana 70, que es cuando el pueblo de Israel sí va a construir el tercer templo. No lo puede construir porque todavía no ha llegado el tiempo. El tiempo llegará cuando se cumpla la plenitud de gentil. Amén. Entonces, he dado una pequeña introducción, ¿verdad?, del primer templo, del segundo templo y el tercer templo que se va a construir. Todo aconteció en su tiempo. El primer templo se construyó, se destruyó. El segundo templo se construyó, se destruyó. Ahora falta el tercer templo, el cual va a permanecer cuando se cumpla. Amén. Entonces, pues nada, aquí lo dejo con el hermano Daniel para que él inicie el estudio, amén, del tercer templo, porque este es el estudio que vamos a dar. Amén. Amén. Pues le damos cuando pueda, Daniel. Gracias al Señor, primeramente, por un día más de vida que nos da. Como ha dicho el hermano, vamos a estar hoy estudiando sobre la reconstrucción del tercer templo, ¿verdad?, y los sacrificios, ¿verdad?, continuos que se van a hacer dentro de este tercer templo, ¿verdad? Vamos a estar explicando cuánto tiempo los judíos van a estar, ¿verdad?, para poder reconstruir este tercer templo y cuándo se comenzará esta reconstrucción. ¿Estará aquí la iglesia o no estará aquí la iglesia? ¿Verdad? Te animamos a que veas el estudio. Es un estudio que va a traer mucha edificación y bendición a tu vida. Y nada, un fuerte abrazo y saludo de parte de mi hermano José y este servidor, ¿verdad? Os amamos en el amor del Señor. Amén. Espero que os estéis gozando, ¿verdad?, con este canal que llevamos poco tiempo, ¿verdad?, que Dios puso en el corazón. Llevamos ya pues unos cuantos años atrás estudiando las profecías bíblicas, ¿verdad? Tenemos una experiencia, ¿verdad?, tenemos una trayectoria, ¿no?, como quien dice, ¿verdad?, que no nos hemos puesto a predicar aquí, ¿verdad?, porque creemos que sabemos más que nadie. Al revés, no sabemos todavía nada como debemos de saberlo, pero sí con humildad decimos que pues
podemos también predicar un poquito conforme a la palabra del Señor y podemos traer un poquito de claridad al pueblo en cuanto a las profecías bíblicas. Pero como Pablo decía, que si alguno se cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. No sabe nada. Pero la verdad que es muy importante también cuando uno está predicando saber de lo que está predicando. Lo que quiero transmitir con mucha humildad y con mucho amor es que cuando yo y el hermano predicamos algo es porque tenemos conocimiento de lo que estamos predicando. Amén, evidentemente toda la gloria y la honra siempre se la damos a nuestro Señor Jesucristo, que sin Él no somos nada y con Él todos somos, ¿verdad? Y el conocimiento no es mío ni de Él, sino de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, por su Santo Espíritu. Así que le damos la gloria y la honra en este día siempre al Señor, hoy y siempre, porque Él es el único que nos puede dar todas las cosas, ¿verdad? Así que pues nada, iglesia, vamos a comenzar, ¿verdad? El estudio. Antes que nada vamos a comenzar haciendo una oración. Amén. Para poner este estudio en las manos del Señor. Amén. Y que pueda ser de mucha bendición y edificación a tu vida. Cuando quieras, José, nos diriges la oración. Amén. Y comenzamos. Amado Dios y Padre nuestro, amén, Señor. Tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, sí, Padre mío. Glorificado sea tu nombre, Señor, Padre mío. En esta tarde, Señor, damos gloria y honra a ti únicamente, Señor, Padre amén, mío Señor. Y Dios mío. El único Dios, Señor, Padre mío y Dios mío, compuesto, Padre mío y Dios mío, de 3 personas divinas, Señor, Padre mío. Padre, amén. Hijo, Espíritu Santo, Señor, amado mío y Dios mío. Y presentamos, Señor, Padre mío, nuestras vidas, Señor, Padre mío, delante de tu presencia, Padre, para que sea tú, amén, Señor, Padre mío y Dios mío, guiándonos y dirigiéndonos, Señor, Padre mío, en lo que vayamos, Señor, Padre mío, a hacer en estas tardes, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, Padre mío, para la gloria Altísimo Dios, sabiendo, Padre, que no hacemos nada, Señor, por nosotros mismos, Señor, Padre mío, amén, Dios mío, sino por tu Santo Espíritu, Padre, porque todos los que son guiados por tu Santo Espíritu, estos son, Señor, Padre mío, hijos tuyos, Padre, y somos hijos tuyos, Señor, Padre mío, amén, Dios mío, Padre, porque tú, Señor, Padre mío, Dios mío, nos los confirma, Padre, con tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre mío, Dios mío, Padre, amén, que sea ese Santo Espíritu tuyo, Señor, Padre mío, Dios mío, dirigiéndonos, Señor, Padre mío, en esta tarde, Padre, que tú, Señor, ponga esas palabras, Señor, en la boca de tu siervo Daniel, Padre mío y Dios mío, amén, Padre, la gloria, Altísimo Dios, Señor, y en mí, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Padre, y te pedimos, Señor, también, Padre, por esos hermanos y hermanas, Señor, Padre mío y Dios mío, que van, Señor, Padre mío y Dios mío, a ver, Señor, este estudio, Señor, Padre mío, que sea tú abriéndole el entendimiento como hiciste con Lidia, la vendedora de púrpura, Señor, Padre mío y Dios mío, ya pudo entender lo que Pablo estaba diciendo, Señor, Padre amén, mío, Señor. Y Dios mío, que sea tú, Señor, Padre mío, teniendo misericordia de todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Pues nada, queremos también darle gracias a todos esos suscriptores que se han suscrito al canal y que han activado la campanita de notificaciones para que les puedan llegar cada estudio que estemos subiendo al canal, ¿verdad? A esta plataforma de YouTube. Así que le damos gracias, ¿verdad? A esos suscriptores, a todos también que nos están también viendo, a los que nos ven, a los que nos están viendo todavía y no se han podido suscribir, pues les invitamos si quieren y les animamos a que lo puedan hacer y que puedan activar la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones a todos los estudios que estemos subiendo, porque va a ser de mucha bendición. Y el teléfono a contactar, como siempre decimos, es 611 71 40 53 para suplir tu necesidad. El teléfono lo ponemos, ¿verdad? Siempre pues para poder traer un poquito más de claridad, ¿verdad? Por lo personal, si tienes alguna duda en algún estudio que estemos dando, que no entiendes algo, pues nos puedes contactar o nos puedes también dejar también tu comentario, ¿verdad? En cada estudio. Así que vamos a comenzar, hermana y hermano, sobre el estudio de la reconstrucción del tercer templo judío y los sacrificios, ¿verdad? Donde va a estar ahí sentado el anticristo, el hombre de pecado, el hombre inicuo, ¿verdad? O el hijo de perdición. Tiene varios nombres en la Biblia, o también la bestia, ¿verdad? Así que vamos a estar estudiando un estudio muy interesante y muy importante para el tiempo de Israel, es el reloj profético de Dios. Hemos estado escuchando muchas veces que el tercer templo, ya los judíos tienen, ¿verdad?, lo que es la vaquilla roja, tienen todos los preparativos para poder hacer este tercer templo que ellos quieren hacer, pero todavía el tiempo del Señor no ha llegado, porque está todavía aquí la iglesia en la tierra. Entonces no pueden haber 2 templos al mismo tiempo, porque aquí ahora mismo está el templo del Espíritu Santo, que somos tú y yo la iglesia. Entonces, si está a la misma vez el templo, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, que vive en ti y en mí, y a la vez están ya reconstruidos el tercer templo, tendríamos a los judíos haciendo el sacrificio y a la iglesia en la tierra. Entonces habría un problema. Estaría ya el anticristo en la tierra, ¿verdad? Porque bajo la confirmación de un pacto de 7 años que va a hacer el anticristo con Israel y con más países árabes, y ahí también están también los palestinos, van a comenzar la reconstrucción del tercer templo. Entonces
La iglesia no puede estar aquí, ¿verdad?, viendo el templo totalmente construido y en funcionamiento para ya hacer los sacrificios. La iglesia puede ver los preparativos, puede ver todo lo que estamos viendo, eso puede ver la iglesia. Amén, así O es. los principios de dolores que estamos viendo todo. Amén. Pero la iglesia no puede ver nada de la tribulación. Amén. Así que pues vamos a comenzar con Mateo capítulo 24, José, 1 Amén. y 2. Muy bien, comenzamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Amén. El Señor Jesucristo estaba, ¿verdad?, prediciendo, ¿verdad?, profetizando, ¿verdad?, que el segundo templo, actualmente donde estaba Cristo en la tierra, iba a ser destruido por el emperador, ¿verdad?, Tito Flavio Sabino Vespasiano, ¿verdad?, hijo del emperador, ¿verdad?, Vespasiano, con las legiones, ¿verdad?, romanas que entraron en Jerusalén y destruyeron el templo, ¿verdad?, y ahí se cumplió también lo que es la diáspora judía. Destruyeron todo, ¿verdad? Hoy lo que quedó de aquel templo, lo que se conoce hoy en día como el muro occidental o el muro de los lamentos. Vemos a los judíos clamando, ¿verdad?, al Mesías, pero ya el Mesías vino, ¿verdad? Tenemos que orar mucho, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Amén. El pueblo amado de Dios, Israel, es la niña de su ojo. Así que Dios guarde y bendiga siempre su santo pueblo Israel, porque de ellos viene la salvación. Amén. Entonces lo que quedó del segundo templo es el muro de los lamentos o el muro occidental hasta el día de hoy. Así es. Ellos están esperando y anhelando la llegada del Mesías, pero ya el Mesías vino. Ellos van a recibir, ¿verdad?, a uno que no es el Mesías, ¿verdad? Es el antimesías, y le van a recibir, ¿verdad?, bajo un pacto y un avenimiento satánico, ¿verdad? Van a hacer pacto y convenio con la muerte, con el infierno, ¿verdad? Pero ese pacto no va a ser firme, ¿verdad?, hasta la mitad de los 7 años. Va a tener el anticristo engañado a los judíos por los primeros 3 años y medio, y después ya comenzará ya lo que es la persecución para Israel. Pero vamos a centrarnos hoy lo que es en la construcción del tercer templo. El Señor en Mateo 24, 1 y 2 predijo la destrucción, y a día de hoy llevamos un poquito menos de 2000 años. En el 2070, ¿verdad?, se cumplirían 2000 años de ese templo, porque si contamos el año 0 en adelante, fue destruido el segundo templo en el 70 después de Cristo. Pues en el año 2070 se cumplirían 2000 años. Llevamos casi 2000 años, ¿verdad?, que ese templo está destruido bíblicamente, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo todos los preparativos ya para poder que ellos comiencen a construir este tercer templo, pero todavía no se va a poder construir porque está todavía la iglesia aquí en la tierra. Pues vamos a estar explicando, ¿verdad?, cuándo ellos van a reconstruir, ¿verdad?, este tercer templo. Bien, ahora mismo no pueden haber dos templos al mismo tiempo. ¿Por qué? Vamos a ir, José, 1 Corintios, sí. Búscame 3:17. 3:17. Sí. Y yo 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 3:17. Y yo 1 Corintios 6:9. Bien. Cuando quieras. Bien. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Aquí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:17, como ha dicho el hermano, ¿verdad?, que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y cuando habla del cuerpo del templo, somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, dice la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? O sea que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora mismo, ¿verdad?, Dios hace morada contigo y conmigo. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él vive y mora en ti y en mí. Y no pueden haber dos templos, ¿verdad?, funcionando al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso sería contradictorio a la palabra del Eterno, del Señor. Bien, ahora lo que detiene, ¿verdad?, la manifestación, ¿verdad?, la aparición del hombre de pecado, del anticristo en la tierra, es un él. Vamos, José, a segunda de Tesalonicenses, por favor, hermano. Amén. Y yo voy a leer rapidamente ahí San Juan 16:7. El 6 y el 7, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 7. 7. Bien. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo le está diciendo a la iglesia que ellos tenían conocimiento que lo que moraba en ellos que era el Espíritu Santo. Amén. Y hemos leído en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Que nosotros somos el cuerpo que del Espíritu Cristo. Santo. O sea que el Espíritu habita en ti y en mí y somos templo de él. Amén, Entonces, así es. si tú conoces a alguien es porque vive dentro de ti. Eso es algo lógico, ¿no? Entonces Pablo le está dando un conocimiento que ellos ya tenían, ¿verdad? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y ha dicho el hermano hasta que él, una persona, a su vez se ha quitado de en medio. Y es curioso porque el Señor una vez llegó a esta tierra, ¿verdad? Como hombre y una vez también se fue. Voy a leer un momentito Mateo 9:15 para hacer una ilustración con el Espíritu Santo. Mateo 9:15 dice lo siguiente. Dice la Biblia: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando el esposo les fue quitado, ¿quién se fue de en medio? Bíblicamente, Jesucristo, ¿verdad? Y ahora me voy a ir a Lucas capítulo 24 para poderlo explicar de esta forma, ¿verdad? Cuando fue quitado el esposo, mira lo que dice Lucas capítulo 24, querida hermana y querido hermano. Dice Lucas capítulo 24, versículo 50 en adelante. Dice la Biblia, Lucas 24, 50 al 53. Dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, ¿verdad? En el segundo templo, ¿verdad? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta que fue destruido. Pero aquí vemos una enseñanza. Dice Mateo capítulo 9, versículo 15. Vendrán días cuando el esposo le será quitado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice: hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Lo mismo que habló el Señor Jesucristo. Cuando vino, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad?, de la muerte del Señor y su resurrección, fue quitado de en medio. ¿Y dónde fue llevado el Señor? Dice Lucas capítulo 24, versículo, ¿verdad?, 51. Fue llevado arriba Sí. al cielo. Y cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, va a ser lo mismo que hizo el Señor. El Espíritu Santo un día vino del cielo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, a la tierra. Y una vez que vino a la tierra, está convenciendo de pecado, justicia y de juicio hasta el día de hoy. Pero en el día del arrebatamiento de la iglesia, el mismo Espíritu Santo va a ser quitado y va a ser llevado, ¿dónde? Al cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y ya entramos en materia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor. Amado hermana y hermano, dice la Biblia: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan representa el arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu llevó arriba a Juan. O sea que el Espíritu, en el día del arrebatamiento, va a volver al cielo de donde vino. Amén, así es. Entonces, cuando habla que ese él, a su vez, es quitado de en medio, habla del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, que cuando él otra vez venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ese él es una persona, ¿verdad? Amén. Es masculino y es el Espíritu Santo. Pero la palabra iglesia es femenino. La palabra esposa o novia es femenino. Y lo que mora dentro de la novia o de la esposa es el Espíritu Santo. Y lo que da vida al cuerpo, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Y aquí toda la gloria y toda la honra no es de la iglesia, es del Espíritu que mora en la iglesia, que es diferente. Y la iglesia sin el Espíritu estaría muerta, porque lo que da vida al cuerpo que es la iglesia es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2. El Espíritu de vida. Lo que da vida y mantiene vivo a la iglesia es el Espíritu Santo. Lo que detiene la manifestación del anticristo en la tierra, ¿verdad?, en estos momentos es el Espíritu Santo. Estamos anhelando y esperando, ¿verdad?, la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Y es el Señor Jesucristo que viene a buscar la novia. ¿Y quién la levanta? El Espíritu Santo. Va a levantar la novia. Hay muchas creencias y muchas enseñanzas, hermanos, que dicen que se va la novia, se va el cuerpo, pero se queda el espíritu. Pero entregar la novia sin el espíritu es entregar una novia o un cuerpo muerto. Porque lo que da vida al cuerpo es el Espíritu Santo. No tiene sentido que se vaya
el cuerpo y se queda el espíritu, porque lo que transforma el cuerpo es el espíritu. Amén, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el 11. espíritu, ¿verdad?, de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará, transformará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo. Y eso será en el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 Amén. en adelante, ¿verdad? En un abrir, en un cerrar de ojos, un pestañear, milésima de un segundo, va a ser la iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Y Dios es Espíritu. Entonces yo creo que estamos dejando un poquito, ¿verdad?, los cabos atados para poder explicar ahora la reconstrucción del tercer templo. ¿Por qué explico esto? Estamos dando una pequeña introducción, que no pueden haber dos templos al mismo tiempo. Amén. Estamos explicando, ¿verdad?, perdón, que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, donde mora el hermano, el Espíritu del Señor, y donde mora en mí, y donde mora en ti, y aquellos que lo tenemos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. ¿Verdad? No es de él, dice Pablo en Romanos 8:9, no es de él. Para ser iglesia del Señor tenemos que tener el Espíritu Santo, porque lo que da vida Amén. al cuerpo, que es la iglesia, es el Espíritu, y lo que va a transformar nuestros cuerpos mortales en un cuerpo inmortal, y lo que se va a revestir de inmortalidad es nuestro cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando dice Pablo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, en Mateo 9:15 vendrán días que el esposo le será quitado, y cuando el esposo le fue quitado, Lucas capítulo 24, versículo 50 al 51, dice que fue llevado arriba al cielo. Lo mismo va a ocurrir con el Espíritu Santo. Una vez el Señor, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, y nació bajo el vientre de María, y nació, ¿verdad?, como hombre, y murió como hombre, pero era 100% Dios. Pero el Señor, una vez que vino a la tierra, también fue quitado. ¿Y dónde fue llevado el Señor? Al cielo. En una nube, al cielo. Y le dijeron dos ángeles, ¿verdad?, Jesús que habéis visto, ¿verdad?, así también vendrá, ¿verdad?, como lo habéis visto venir, en poder y gran gloria. Amén, así ¿verdad? es. Esa es la segunda Gloria a Dios. venida de Cristo, o el retorno, ¿verdad?, de Jesucristo a la tierra, o conocido como la venida del reino. Bien, Gloria a Dios. entonces ahora mismo tenemos en la tierra al Espíritu Santo que está obrando en medio de la iglesia y en medio de este mundo, ¿verdad?, perdido, ¿verdad?, que está totalmente perdido, y Él es el único que puede convencer de pecado, justicia y de juicio. Estamos en tiempos decisivos, no sabemos cuándo puede venir el Señor, porque el día y la hora, bueno, hablando de la venida del reino, pero es que el arrebatamiento es inminente. Sí. Inminente es que puede venir en cualquier momento. Pues, Nosotros podemos ver las señales como referencia a los tiempos que estamos viviendo, hermano. Amén. O sea, la maldad se está incrementando, José, Claro, los terremotos, las plagas, pestes. Exacto. Esos son plagas que yo creo que nadie puede obviar. La sequía que estamos viendo, que Dios también haga ya en llover, ¿verdad? Amén. Su lluvia tardía y temprana. Hermanos, bien, entonces estamos explicando que ya cuando se vaya de la tierra la iglesia, donde moraba en ella el Espíritu Santo, ¿quién se manifiesta? El anticristo. Así es. Y cuando se manifiesta el anticristo tiene el campo libre. Y lo que primeramente va a hacer el hombre de pecado o el hijo de perdición cuando él se manifieste es confirmar un pacto por 7 años. José, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Amén. Daniel 9, Sí. 27. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto. Esta es la última semana del profeta Daniel. Evidentemente no se puede cumplir esta última semana hasta que se ha quitado del medio lo que detiene el anticristo, porque el que confirma el pacto es el anticristo, como estamos explicando. Amén, y es. cuando confirme el anticristo el pacto, ¿verdad?, en la última semana de Daniel, con muchos, es que entonces sucedió algo. Se fue de la tierra lo que impidía que él se pueda manifestar, y es el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu? En ti y en mí. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Él vive dentro de ti y dentro de mí. Y Pablo decía, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Amén. Entonces, cuando él confirma el pacto, ¿verdad?, por 7 años, una chaguá, chahuines se llama, una chaguá 7 años, estamos hablando, ¿verdad?, que son 7 años y meses de 30 días. Amén. Son meses de 30 días, y si pasamos los 7 años, ¿verdad?, a días, te va a dar el equivalente, ¿verdad?, a 2520 días. Ahora, hermano Daniel, hermano José,
¿Dónde puedo encontrar yo en la Biblia una referencia de los 7 años que estáis explicando, ¿verdad?, en meses de 30 días para yo poderlo ver por la palabra? Vamos, hermano, Apocalipsis capítulo, hermano, 11, búscame José, Apocalipsis 11, 3 y luego 11, 2, para poder explicar los 7 años en meses de 30 días, que son 2520 días. O sea, la última semana de Daniel la encontramos en el libro de Apocalipsis. Amén. Bien. El 2. 11, 2 de Apocalipsis. Sí, 11, 2 y el 3. Primero el 2, sí. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. Ellos hollarán la ciudad santa. Ellos hollarán, perdón, la ciudad santa 42 meses. Ahora el 3. El 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Vestidos de silicio. Ok, vamos a empezar con el versículo 3 y luego el 2. Apocalipsis 11, 3 y luego vamos al 2. Ha leído el hermano el 2 y ahora ha leído el 3. Vamos a comenzar por el 3 y luego terminamos en el 2. Dice Apocalipsis 11, 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, ¿verdad?, que den un testimonio por 1260 días. Si tú sumas 1260 días y pasas eso, ¿verdad?, a meses de 30 días, te va a dar 3 años y medio. O sea, 1260 días es el equivalente a 42 meses o 3 años y medio. O sea, que de los últimos 7 años, los primeros 3 años y medio, los 2 testigos vienen a profetizar. Y cuando termine el testimonio, la bestia sube del abismo, hace guerra contra ellos, los vence y los mata. Apocalipsis 11, 7. Ahora, los últimos 3 años y medio, ¿verdad?, el patio que está fuera del templo, ese templo que habla ahí Juan, en el 11.1, es el tercer templo, ¿verdad?, que es parte de la confirmación de un acuerdo de paz y seguridad que vamos ahora a estar explicando, ¿verdad? El anticristo no hace el pacto, él lo confirma, ¿vale? Él no hace un acuerdo bilateral, él viene a confirmar un pacto, o sea, viene sobre algo que ya está preestablecido o ya está hecho. Amén. Y ha leído el hermano, pero el patio está afuera, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son los últimos 3 años y medio, donde los gentiles van a hollar Jerusalén. Las tropas se levantan de parte del anticristo y los últimos 3 años y medio, los últimos 1260 días, va a ser hollado Jerusalén por los gentiles. Pero los primeros 3 años y medio vienen 2 testigos a profetizar. Y si sumamos 1260 días primeros más 1260 días últimos, lo pasamos a días 2520 días. Y si sumamos 3 años y medio y 3 años y medio, te da 7 años. Pues Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y Apocalipsis 11, 2, ahí tenemos los 7 años de la última semana del profeta Daniel. Amén, así es. Amén. Bíblicamente. Entonces tenemos un estudio que estaremos trayendo yo y el hermano para la gloria del Señor Jesucristo, porque es toda la gloria es para Él, ¿verdad? Un estudio de las 70 semanas del profeta Daniel. Vamos a estar explicando, ¿verdad?, que tenemos que pasar, ¿verdad?, los meses de la profecía a meses de 30 días. Amén. Eso es un estudio, ¿verdad?, que es muy profundo. Vamos a estar explicando quién y cuándo se da la orden, ¿verdad?, emitida y cuándo contea, ¿verdad?, el conteo de esa profecía. Vamos a estar explicando las primeras 7 semanas, las segundas 62 semanas y la última semana del profeta Daniel. Y vamos a estar explicando y a ver, ¿verdad?, los días, ¿verdad?, en la Biblia y meses de 30 días. Será un estudio de mucha bendición que lo estaremos trayendo un poquito más adelante. Y por eso os pedimos que os suscribáis al canal, que deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de estos estudios, hermana, porque yo creo que es de mucha bendición y vas a aprender muchísimo. Así y cualquier es, pregunta o duda podéis contactar al 611, ¿verdad?, 71 40 53. Bien, entonces, en Daniel capítulo 9, versículo 27, ha leído el hermano y por otra semana. Para el pueblo de Israel muchas veces una semana no era semana de días, sino semana de año. Amén, o sea, así son es. 7 años, ¿verdad? Son 7 años. Ahora en la semana 69 se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo porque entró una dispensación llamada lo que es la gracia. Bien, a mí me llaman dispensacionalista y lo soy y lo creo. ¿Por qué, hermano Daniel? Porque yo ahora mismo estoy en una dispensación o estoy en un trato de Dios diferente, ¿verdad?, a lo que era el antaño. Muchos usan lo de Noé, que Noé halló gracia, ¿verdad?, halló el favor de Dios en aquel tiempo, ¿verdad?
Pero si nos damos cuenta y estudiamos en profundidad la palabra del Señor, el trato que Dios ha tenido en otros tiempos con el de ahora no es el mismo. El tiempo de Dios en la ley no es el mismo que el de ahora. Si viviésemos todos en el tiempo de la ley, todos estaríamos muertos, porque en el día de reposo, cuando no se guardaba, cogían leña, morían apedreados. Ahora, mi reposo es Jesucristo, dice Hebreos. El que ha entrado en Él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces tenemos que entender lo que es una dispensación, que es un trato, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, para la humanidad en diferentes periodos de la humanidad, y se manifiesta el Señor de diferentes formas con el ser humano. Ahora Dios se manifiesta por gracia, ¿verdad? Somos salvos. No tenemos que hacer ningún tipo de obra para salvarnos. Ahora ponemos por fe, ¿verdad?, nuestra obra para poder ya manifestar que Dios nos salvó, ¿verdad?, por su gracia inmerecida. Pero somos salvos por gracia y ponemos nuestra fe por obra, evidentemente. No solamente que yo soy salvo y ya me quedo así, no. Tenemos luego que poner nuestra fe en obra, ¿verdad?, y guardarnos para el Señor y cuidar con temor y con temblor la salvación. Amén. Pues eso es una dispensación, ¿verdad? Estamos en la dispensación llamada lo que es la gracia. La gracia es un regalo, ¿verdad?, que Dios nos dio, ¿verdad?, por gracia. Que no merecíamos, que tú y yo merecíamos haber muerto en el lugar que Dios murió por ti y por mí. Gracia es un regalo que no merecíamos tú y yo, ¿verdad? Uno antes de la gracia estuvo en la ley, ¿verdad? Han habido varias dispensaciones, varios tiempos diferentes, de diferente forma. En el tiempo también de la promesa, como Dios se manifestaba, ¿verdad?, de una forma diferente. En el tiempo de la promesa, en el calor del día, estaba Abraham, dice que alzó los ojos y vio 3 personas, ¿verdad? Ahí se manifestaron 2 ángeles, ¿verdad?, con cuerpo, ¿verdad?, con carne y con hueso, con Jesucristo, con Jehová. Y Jehová hablaba con Abraham, era Jesucristo, ¿verdad?, manifestado. Pues ese tiempo, ¿verdad?, se manifestaba Dios de esa forma con el ser humano. Ahora el Señor no suele hacer eso, que yo sepa. No creo que se manifieste en Salamanca o se manifieste en la República Dominicana de esa forma. Se puede manifestar el Señor por medio de los sueños, ¿verdad?, por medio de visiones, y también se puede también presentar en tu cuarto como Él es, si Él quiere, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que es el trato de Dios en las diferentes dispensaciones, es lo que estamos tratando. Ahora, ¿Dios se puede manifestar con su cuerpo glorificado? Claramente sí, ¿verdad? Se puede, porque el hermano Chiche Ávila lo testificaba y le pudo tocar y palpar, y eso es así, se puede manifestar, pero el trato de Dios ahora mismo es, por gracia, es un trato diferente a los tratos que ha tenido antiguamente. Bien, entonces, para ya comenzar, José, en el estudio, ha leído el hermano que el primer templo, que lo construyó Salomón. Bueno, David, el Señor le dio la promesa de restaurarlo, pero él no podía porque tenía las manos llenas de sangre, y lo construyó, ¿verdad?, su hijo Salomón. Y luego fue destruido por Nabucodonosor. Y luego ya el segundo templo, pues lo construyó el pueblo de Israel con Zorobabel, que echaron las manos del cimiento. Dice Zacarías que fue Zorobabel y el pueblo, y el que lo amplió fue luego Herodes el Grande. Una ampliación, unos retoques en la construcción del segundo templo, y ya este último segundo templo, como ha dicho el hermano, lo destruyó el emperador Tito, ¿verdad?, en el 70 después de Cristo. Y hasta el tiempo de hoy Israel está sin templo. Pues vamos a comenzar con el estudio ya, una intro, ¿verdad?, para poder que los hermanos puedan tener un conocimiento. Es un poquito, ¿verdad?, difícil de explicarlo porque es mucha temática. Bien, José, pues hemos visto que en Apocalipsis tenemos los 7 años, ¿no? Amén. Tenemos ahí los 7 años. La semana, la Shawwat. Amén. Ahí en Apocalipsis 11, 2 y 3, pero como dijo Daniel, el 3, ahí empieza en el 3. Amén. La primera parte de la semana. Es correcto. Ahí empieza. Ha leído el hermano el 2, pero luego el 3 comienza por la primera parte. ¿Vale? Es cuando los testigos, ¿verdad?, van a profetizar, que son Elías y Moisés, ¿verdad? Dan un testimonio, que ya lo explicamos. Tenemos el estudio, la identidad de los 2 testigos. Amén. Que vienen dando un testimonio, ¿verdad?, por 1260 días. O sea, los primeros 3 años y medio vienen los 2 testigos, y los últimos 3 años y medio Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Ahí tenemos ya los 7 años, ¿verdad?, la última semana de Daniel, ¿verdad?, en Apocalipsis. Amén. Y ya la iglesia levantada en el capítulo 4. Amén. Amén. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a ir a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, amén. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, y yo me voy a ir a Daniel 8. El 31 empezamos, ¿no? Sí, Daniel 11, 31, sí, nada más, sí. Sí. Amén. Daniel 11, 31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Amén. Dice ahí el profeta Daniel:
Y se levantarán de su parte, de parte del anticristo, tropas que son ejércitos que van a profanar el santuario, el templo. Y ahí Daniel, le están hablando a Daniel, ¿verdad? Le están diciendo a Daniel que en el tiempo de la tribulación se levantarían las tropas, ¿verdad? Que iban a profanar el santuario y que iban a quitar el sacrificio y pondrían la abominación. Y la abominación desoladora la ponen en la gran tribulación. Entonces, este templo que está viendo ahí Daniel, capítulo 11, versículo 31, es el tercer templo. Pero ahora me voy a ir, va a leer el hermano Daniel 9, búscame Daniel 9. Sí, 27. 26. El 26, 27. 26. Daniel 9, 26. Bien. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Amén. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que está que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Hasta ahí, José. Ok. Dice en Daniel capítulo 9, ¿no? Que ha leído el hermano, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Señor Jesucristo, ¿vale? Al Mesías. Mas no por sí. Israel le entregó a Roma y Roma le crucificó. Su propio pueblo Israel le entregó a Roma, que le crucificó, mas no por sí. O sea, que él, ¿verdad? Se dejó quitar la vida. Amén. O sea, él no hizo nada. Él se dejó quitar la vida y fue llevado al degolladero, al matadero, y no abrió su boca. ¿Ha visto? Entonces dice la palabra del Eterno. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué santuario aquí está hablando el profeta Daniel? El segundo templo. Sí. Daniel está prediciendo la destrucción del segundo templo que el Señor predijo en Mateo 24, versículo 1 y 2, y Marcos 13, ¿verdad? 14. Dice que pondrán la abominación desoladora en el lugar santo. Entonces, aquí el profeta Daniel está prediciendo, ¿verdad? Que ya se cumplió la destrucción del segundo templo. Pero a su vez, ha leído el hermano en Daniel, capítulo 11, versículo 31, que se levantarían de su parte tropas que profanarían el santuario, que es el tercer templo. O sea, que Daniel, el profeta, predice la destrucción del segundo y predice la construcción del tercer templo. O sea, que esto es escatología. Amén. Esto es profundo y vamos a entrar en materia. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese pueblo fue Roma y el príncipe fue Tito. Tito vino en el 70 con su pueblo Roma y destruyó el segundo templo en Jerusalén hasta el día de hoy. Tito, Flavio, Sabino, Vespasiano, el emperador de Vespasiano, el hijo de Vespasiano, el emperador, ¿verdad? Y vino y cumplió así una profecía que dice Daniel 9, 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El santuario es el segundo templo que estaba en Jerusalén, que hasta el día de hoy está totalmente destruido. Amén. Y Daniel capítulo 11, versículo 31, Daniel ya estaba viendo y prediciendo la construcción ya, ¿verdad?, del tercer templo. Y Apocalipsis 11.1 también nos habla del tercer templo. Dice Apocalipsis 11.1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, ya también aquí el apóstol Juan está viendo el tercer templo, ¿verdad?, construido, y está viendo adoración en el altar. O sea que ya Juan está viendo los primeros 3 años y medio en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Y lo más importante y curioso, que cuando venga el Señor a la tierra va a confirmar el pacto a David su padre, ¿verdad? Y va también a confirmar y va a heredar la tierra por una promesa que Dios le dio a Abraham. Es un estudio del milenio precioso. El Señor va a heredar la tierra por la promesa hecha a Abraham. Abraham, Isaac y Jacob es Israel, y Israel por pacto sempiterno. Pero hereda el trono por David y la tierra por Abraham. Entonces, cuando venga el Señor, bíblicamente, va a heredar la tierra por Abraham, pero el trono lo va a heredar por David, ¿verdad? Por su hijo David. Jesús, hijo de David. Jesús era hijo descendiente de la tribu de Judá, hijo de Israel. O sea, es el rey de Israel, y Israel dio a luz al hijo varón, ¿verdad? Amén. Que es la mujer. Gloria sea el nombre del Señor. entonces dice Mateo, José, búscame Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Gloria a Dios. Bien. Dice Mateo 19, 28. Amén. Y luego le dijo, de cierto os digo. No, Mateo 19. 19, 28. Sí. 19, 28. 19, 28. Sí. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? El relación, ¿no? Sí. Sí, ese es.
Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Y cuándo el Señor se sentaría en el trono de su gloria? Dice el Señor, en la regeneración. Y cuando hablamos de la regeneración, es de la restauración de Dios a Israel y toda la humanidad. Cuando venga el Señor en la venida con todos los ángeles, verdad, en poder y gloria, entonces se va a sentar. Mateo, ahora yo leo Mateo 25, 31, y vamos ya para Daniel enseguida, y ya comenzamos. Mateo 25, 31 dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga, como ha leído el hermano, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. ¿En qué trono? En el tercer templo. Amén. El tercer templo va a ser purificado. ¿Por qué? Porque se va a sentar ahí el anticristo. Van a purificar porque van a poner ahí la abominación desoladora y van a tener que purificar, ¿verdad?, lo que él profanó. Amén. Va a profanar el tercer templo, el anticristo, y me va a buscar el hermano segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, y vamos ya para Daniel José los 2, para ya entrar en escatología. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, versículo 3. Muy bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, Amén. El hijo de perdición, Sí. el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. El anticristo se va a hacer pasar por Dios como Dios en el tercer templo. Va a tener engañados a los judíos los primeros 3 años y medio. Dice ahí Pablo en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se hará pasar por Dios, Sí, como Dios, y se va a sentar en el templo de Dios. ¿Qué templo? En el tercer templo. Ahora, si se sienta en el tercer templo y pone la abominación en el tercer templo, es que profanó. Y si hay una profanación, hay una santificación. Ahora comenzamos el estudio. Ahora sí, comenzamos, hemos dado una intro, ahora ya comenzamos lo que es la construcción del tercer templo. O sea que para poder el hermano y yo dar esto, tenemos que dar esta intro. Amén. Esta intro, ¿verdad?, para poder ahora entrar en lo que es la construcción. Para que tú puedas entender que si puso la abominación, lo ahora dice Daniel, Sí, vamos a leer, van a santificar, ¿verdad?, el santuario, porque él amén, mismo lo profanó. Y ya todo lo vas a poder entender de mucho mejor. Porque al dar la introducción de esta forma, vas a poder entenderlo muchísimo mejor. Ahora ya comenzamos en lo que es la reconstrucción del tercer templo. Vamos amén. a Daniel capítulo 8, versículos 11 y 12. Daniel 8, 11 en adelante. Amén. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hablando del anticristo, que se engrandece contra el Señor, y por él mismo fue quitado el continuo sacrificio que les permitió a los judíos los primeros 3 años y medio. ¿Sí, José? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. El 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser purificado? Pisoteados. Pisoteado, perdón. Sí, el 14. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Amén. El versículo, Daniel capítulo 8, el 13 y 14, vamos a estar aquí basándonos, ¿verdad?, en el versículo 11, ¿verdad? Por él fue quitado el continuo sacrificio. El que quita el sacrificio en el tercer templo es el anticristo. Pero vamos a ir a Daniel 8, 13 y 14 en especial. Amén. Entonces dice Daniel que oyó a un santo, a un ángel, ¿verdad? A un ángel que hablaba. Y a otro de los ángeles, a otro santo, preguntó. Un ángel le pregunta a otro ángel. Dice, ¿cuánto tiempo, vale? Le preguntó, ¿hasta cuándo va a durar la visión del sacrificio en el tercer templo y lo que es la prevaricación asoladora? O sea, la abominación desoladora. Y le respondió el ángel al otro ángel, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. O sea, que la profanación en el tercer templo, ¿verdad?,
poniendo la abominación donde no puede estar puesta y no debe estar puesta, y la va a poner más lo primero que va a hacer el pueblo de Israel, que es el sacrificio de la visión que le hablan a Daniel, va a tener una duración de 2300 tardes y mañanas. Así Amén. es. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Padre mío. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el anticristo, ¿verdad?, les quita el continuo sacrificio a los judíos a la mitad de los 7 años, ¿verdad?, primeramente tuvieron que comenzar el sacrificio. Pues en Daniel, capítulo 8, versículo, gloria a Dios, 13, que cuánto tiempo va a durar la visión del continuo sacrificio y lo que es la prevaricación asoladora, que es lo que es la abominación, lo que es el continuo sacrificio en el templo, juntamente con lo que es la abominación, la profanación, ¿verdad?, de la desolación, va a tener una duración de 2300 tardes y mañanas. ¿Pero qué son tardes y mañanas? Son días literales. Cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas, nos referimos a días literales. José, Amén. búscame Génesis 1:5, por favor, rápido. Génesis 1:5. Génesis 1:5. Génesis 1:5. Bien. Y llamó Dios a la luz día, y a la tarde llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Y fue la tarde y la mañana Un un día. día. ¿Cómo le llama aquí Génesis a la creación? Tarde y mañana un día. Un día. Leo yo ahora Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El 13, ¿vale? Dice el 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén. Ahora leo yo el versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora el versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahora me voy a Génesis 1:26. Dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora salto al 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, Dios creó al ser humano al sexto día. Ahora Génesis 2, ¿verdad? 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora me voy a Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Verdad? Vamos a Éxodo 20, José. Amén. Éxodo 20, ¿verdad? Gloria a Dios. Versículo, amén. Vamos a ir al versículo en especial, el 11. Génesis, Éxodo 20:11 dice: pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Uy, en 6 días. ¿Qué eran? ¿Tardes? Y mañana. Es una confirmación de lo de Daniel, capítulo 8, versículo 13 y 14, ¿verdad? Amén. 2300 tardes y mañanas. Pues Éxodo, capítulo 20, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el día séptimo. ¿Cómo le llama Dios al primer día? Tarde y mañana. Así Amén. es. Entonces, cuando hablamos de 2300, José, tardes y mañanas, nos referimos ¿qué? A 2300 días. Ya, literal. Pasamos las 2300 tardes y mañanas en Génesis 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23, ¿verdad? 1:26 y 1:31 y 2:1 y 2. Nos referimos tardes y mañanas, son días de la creación. Y en Éxodo 20:11 tú puedes chequear, ¿verdad?, en tu casa, que no estamos mintiendo, que dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. O sea que tardes y mañanas son días literales. Ahora, si pasamos los 2300, José, días literales, ¿verdad?, a años, ¿cuántos años nos darían? 2300 días literales nos darían 6 años, 4 meses y 20 días. Otra vez, 2300 tardes y mañanas es el equivalente a 2300 días. Y 2300 días pasados a años son 6 años, 4 meses y 20 días. 4 meses y 20 días. Ahora pasamos, ¿verdad?, a meses. Los 2300 días literales son 76 meses y 20 días. Y pasamos a días, son 2300 días. ¿Y cuánto duraba la última semana del profeta Daniel? 7 años. 7 años. Son 2520 días. Amén. Ahí hay un problema. Tenemos un problema, porque si la última semana de Daniel son 2520 días entera, que lo hemos estado viendo, y aquí la visión del sacrificio en el tercer templo y la prevaricación asoladora,
que la abominación, ¿verdad?, que va a profanar el templo, poniendo la abominación, va a durar 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, entonces no encaja con los 2520 días. No. Gloria a Dios. Amén. Entonces, serían 2300 días, 76 meses y 20 días. Pero la última semana en meses son 84 meses. Y 84 meses a 76 meses y 20 días, hay una diferencia de 7 meses Y 10 y días. 10 días. Otra vez. Vamos a explicarlo así más despacito. 2300 días, que son literales las 2300 tardes y mañanas. Lo pasamos a años. Y te va a dar 6 años, 4 meses y 20 días. Pero la última semana de Daniel te va a dar 7 años. Entonces hay 7 meses y 10 días menos en Daniel 8, 13 y 14, porque son 2300 tardes y mañanas, que son en años, 6 años, 4 meses y 20 días. Hay 7 meses y 10 días menos que la última semana de Daniel. Pues eso que hay menos es lo que tarda el pueblo de Israel en construir. Eso es así. Gloria a Dios. Eso es así. No puede haber un sacrificio continuo en el tercer templo si no hay una construcción. Amén. El templo será prefabricado Así y es. comenzarán los sacrificios. No para expiación de los pecados, pero sí para sacrificar los animales. No para expiación del Antiguo Testamento, para expiar sus pecados, sino como ofrenda. Amén. Así Por es. ofrenda, ¿vale? Que es muy diferente, por ofrenda. Dice, la ofrenda y el sacrificio. Van a hacer sacrificio, pero por ofrenda, ¿verdad? Así es. No esos rituales que tenían antes. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? No pueden poner la abominación desoladora si no hay un tercer templo. ¿Y cuánto tiempo iba a durar, dice el profeta Daniel, lo que es la visión del continuo sacrificio en el tercer templo y lo que es la prevaricación desoladora? Le dice Daniel, 2300 tardes y mañanas, o sea, 6 años, 4 meses y 20 días. Pero tengo un problema. No puede haber un sacrificio en un templo si no hay un templo. Ahora le sumamos a los 6 años, 4 meses y 20 días, que son los 2300 tardes y mañanas, le sumamos 7 meses y 10 días y te da 7 años. Así es. Ahora le sumamos a 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, le sumamos 220 días, que son 7 meses y 10 días, y te da 84 meses o 2520 días. Lo puedes sumar en tu casa perfectamente. Entonces, la construcción del tercer templo comienza bajo la confirmación, ¿verdad?, de un pacto que va a hacer el anticristo sobre un acuerdo de paz y seguridad con los judíos. Y por otros 7 años confirma el pacto con muchos, dice Daniel 9:27. Cuando él confirma el pacto, comienza la reconstrucción. 1. 2. Después la adoración. Apocalipsis 1, 11, 1. ¿Ha visto? Y Daniel 9:27, el sacrificio. Primero es la construcción, la adoración y el sacrificio, y luego, cuarto punto, quita el sacrificio en el tercer templo. Y quinto punto, Gloria a Dios. pone la abominación desoladora a los 1290 días. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Lo explicamos, desde que confirmó el pacto el anticristo al comienzo de los 7 años, le sumamos hasta la mitad de los 7 años, te va a dar 1260 días, literales. Si le sumas un mes más después de los primeros 3 años y medio, te va a dar 1290 días. A 1260 le sumo 30 días y son 1290. Ahí pone la abominación. Pasado un mes de los 3 años y medio, pone la abominación desoladora. Entonces, la prevaricación desoladora en el tercer templo más el sacrificio durarían 2300 tardes y mañanas, que son días literales. Son 6 años, 4 meses y 20 días. Y son 76 meses y 20 días. Le sumamos 7 meses y 10 días, ahí tenemos la construcción en el tercer templo. Amén. Gloria a Dios. Así es. Adelante, José. Dale un poquito Sí. a la audiencia. Bien, no, sí, está así como tú dices, Daniel. Yo quería resaltar un punto aquí, ¿verdad? Para la audiencia. Tenemos que ver, ¿verdad?, en lo que habla el contexto, el contexto en el 13. ¿Qué le está preguntando él? Vamos a meternos ahí, Daniel, Sí, un poquito estamos para que ahí. ellos... ¿verdad? Estamos ya Sí, dando ¿verdad? el estudio. Sí, entonces dice el 13. Entonces oía a un santo que hablaba a otro de los Un ángel a santos. otro. Sí, un ángel a otro. Y preguntó a aquel que hablaba. Le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Vamos a dejarlo ahí. Dos Amén. cosas le está preguntando. Hmm. Dos cosas. Le está preguntando de los sacrificios
¿Qué van a hacer? que van a hacer, y la abominación desoladora que se puso, y tiene una continuidad. ¿Y qué tiempo va a durar eso? Eso va a durar, le dice, 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días literales. Sí. ¿Verdad? Entonces ahora lo que tenemos que ver es que no nos cuadra con la semana que nos está hablando en Daniel, Daniel 9, 27, no está hablando con esa semana, porque habla de una semana, y una semana son 7 años. Si lo pasamos a días son 2520 días. Si lo pasamos a meses son 84 meses. Sí. ¿Verdad? Entonces no nos cuadra, nos faltarían ahí para esa semana. Entonces lo que tenemos que ver, ¿dónde ubicamos lo que nos falta? Como estaba diciendo Daniel, los 7 meses y 10 días o los 220 días. Claro, o sea, ¿dónde lo ubicamos? Tendríamos, José, es sencillo, la audiencia que está usando. Tendríamos que sumar, ¿verdad? Usar las matemáticas. Tendríamos que sumar 7 meses y 10 días a las 2300 tardes y mañanas. Exactamente. Le sumamos a los 2300 días, le sumamos 220 días, que son 7 meses y 10 días, y ahí tenemos los 7 años. O sea, en los 7 años hay, en los últimos 7 años hay una construcción, ¿verdad? Está la adoración, el sacrificio, luego lo quita y pone la abominación. Sí, pero lo que yo quería resaltar, ¿dónde ubicamos eso que le falta a los 2300 tardes y mañanas? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pero lo vamos a ubicar al comienzo de la semana, cuando se manifiesta el anticristo. Comienza lo que falta. Puede ser, lo que falta son los 220 días o los 7 meses y 10 días. Ahí lo ubicamos, desde que se manifiesta el anticristo, ¿verdad? Se da ese tiempo de 7 meses y 10 días o en día 220 días, y eso se llama la construcción del tercer templo. O sea, que la construcción viene bajo la confirmación. Exactamente. O sea, ¿por qué? La construcción, sí, amén. Viene después del arrebatamiento de la iglesia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no puede haber sacrificio si no hay un templo. Y es lo que le está preguntando al santo, al otro santo, le está preguntando, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Solamente está preguntando por esas dos cosas. Sí. Y él le está diciendo el tiempo que va a durar, que son 2300 tardes y mañanas. Y a la vez nos enseña la palabra de Dios cuánto tiempo va a tardar la construcción. Son 7 meses y 10 días. Entonces, la construcción del tercer templo viene bajo la confirmación del anticristo de ese pacto. O sea, que viene después del arrebatamiento, la construcción del tercer templo. O sea, que los primeros 3 años y medio, cuando él confirma el pacto, se da la construcción, como dice el hermano, y ya después ya vienen los sacrificios. Y ya a la mitad de la semana quita el sacrificio y ya después ya pone la abominación. O sea, que lo que va a durar el sacrificio en el tercer templo con la abominación que va a poner, va a tener 6 años, 4 meses y 20 días. Eso es lo que va a durar. Y luego dice el 13, dice José, el 14. El 14 sí. Luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El tercer templo. ¿Y por qué va a ser purificado? Porque para ser purificado tiene que ser profanado. Amén. O sea, para tú poder santificar algo, ¿verdad? Es porque ha sido antes profanado. Exactamente. Amén. Si Dios nos está santificando porque antes no estábamos santificados. Así es. Es algo coherente. Entonces, el anticristo es el que va a profanar, ¿verdad? El tercer templo, ¿verdad? A los judíos le va a quitar el sacrificio, la ofrenda, a la mitad de los 7 años. Y le va a poner lo que es la abominación desoladora, ¿verdad? Pasado un mes. Lo pone a los 1290 días. Pero tenemos que contar de que él confirmó el pacto. Hasta la mitad de los 7 años son 1260 días. Le sumas 30 días más y te va 1290 días. Entonces, la construcción del tercer templo, como dice el hermano, es sacarle las matemáticas. Amén. A los primeros 3 años y medio, se va a dar la construcción, amén, el sacrificio y la adoración, y luego ya a la mitad de los 7 años se quita el sacrificio. Bien, Daniel, tú hablaste algo ahí concreto. Cuando se manifiesta el anticristo, al comienzo, ¿qué se va a dar? Se va a dar la construcción. Pero ¿en qué tiempo, te hago la pregunta, Daniel, sí, ¿en qué tiempo se construye el templo? El templo se va a construir aproximadamente unos 7 meses y 10 días. Unos 7 meses y 10 días. Según ahora te pregunto, Daniel, te pregunto, ¿cuánto entonces faltarían para que se complete lo que se llama la semana que falta de las 70 semanas? ¿Cuánto faltarían en días? Porque, o en meses, mejor dicho, en meses. 7 meses y 10 días.
si se manifiesta el anticristo, esa es la pregunta, se manifiesta el anticristo, se construyó el templo, ¿en cuánto se construyó? En 7 meses, ¿verdad? Y 10 días. Y 10 días. Ahora, ¿cuánto faltan para completarse lo que llama la semana 70 de Daniel, la que falta? ¿Cuánto faltarían en meses? ¿Cuántos meses faltarían? 76 meses y 20 días. Pues ya lo tiene ahí la semana. Claro. ¿Y en día? 2000 en días. 2300 días, sí son. Es correcto. Y si lo pasamos al día, la construcción, esos 7 meses lo pasamos a día, 220 días. 220 días. Es correcto. Ahí está. Claro. O sea, tenemos la semana ahí. que desde que se construye el templo, ¿verdad? Desde que se construye el templo, ¿verdad? Y se termina de construir el templo y ya le sumas hasta que venga ya el Señor, pues te va a dar, ¿verdad? Si la bienaventuranza te va a dar 2300 Lo que está diciendo el ángel ahí. Justamente. Y le sumo nada más que la construcción y son 7 meses y 10 días. O sea que a los 2300 días le tienes que sumar los 7 meses y 10 días, que es bajo la confirmación de ese pacto que se va a construir el tercer templo y será prefabricado. ¿Por qué? Porque la construcción, ¿verdad? El sacrificio es la construcción del tercer templo en Jerusalén. Entonces todo concuerda con las profecías bíblicas. Entonces, Amén. bíblicamente, la construcción va a tardar aproximadamente unos 7 meses y 10 días. Desde que se termine la construcción del templo hasta que se termine la última semana de Daniel, pues quedarían 2300 hasta ese mañana, según lo que ha dicho el hermano. ¿Es correcto? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es lo O sea que a los 2300 tales y mañana, Sí. lo que faltan, que son 220 días, se lo ubicamos al comienzo de la manifestación del anticristo. Es correcto. Ahí lo ubicamos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que va a durar la construcción del tercer templo. Y ahí tenemos los 7 años últimos. Entonces, no puede estar aquí la iglesia cuando, ¿verdad?, se empieza a construir el templo y esté terminado el templo, porque el anticristo, cuando confirma el pacto, se comienza la construcción. Así Entonces, es. no podemos ver aquí a la iglesia, podemos ver, ¿verdad?, las maquetas, todos los preparativos y todo lo demás, pero no podemos ver lo que es terminada la construcción del tercer templo. Así es. Amén, porque ahí comienzan los sacrificios ellos. Así es. O sea, la iglesia ya está en el cielo cuando comience la construcción del tercer templo. Cuando el anticristo se manifieste, Amén. que es justamente. Amén. O sea, la iglesia ya se ha ido de aquí. Amén. Amén. Y ahí es donde el Señor se va a sentar según Mateo 25:31. Y entonces se sentará en el trono de su gloria, en el tercer templo. Y Daniel 8:14 dice, y después el santuario será purificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando termine la última semana de Daniel, entregan el templo a las tropas para que pueda ser santificado el tercer templo, donde las tropas lo profanaron y él puso lo que es la abominación desoladora. Ahora una cosa muy importante, José. ¿Cuánto tiempo voy a responder? Vale, yo la pregunta, ¿vale? Yo me la hago y la respondo y tú la escuchas y luego ya te hago una pregunta y tú la respondes. ¿Cuánto tiempo, hermano Daniel, van a durar los sacrificios en el tercer templo? Si yo te digo yo que van a durar 3 años y medio, te estoy mintiendo. Porque te he explicado yo que los primeros 3 años y medio tiene que haber una construcción primero para que llegue el sacrificio. Entonces, bíblicamente, pues es sencillo. A los primeros 3 años y medio le descontamos 7 meses y 10 días. Pues lo que me queda serían 1040 días o serían 2 años, ¿verdad? 10 meses y 20 días. 20 días, sí. Entonces, lo que va a durar aproximadamente el sacrificio continuo en el tercer templo, lo que va a durar lo que es el continuo sacrificio en el tercer templo, lo que va a durar aproximadamente en días son 1040 días, ¿verdad? O son, ¿verdad?, 2 años, 10 meses y 20 días. O 34 meses y 20 días. 20 días, sí. ¿Verdad? No va a llegar a durar los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta el anticristo y confirma el pacto, los primeros 3 años y medio son al comienzo para construir. Sí. Y luego hasta la mitad dura el sacrificio, luego ya lo quita. Entonces duraría el continuo sacrificio, ¿verdad?, en el tercer templo en funcionamiento unos 2 años, 10 meses y 20 días. Y a 2 años, 10 meses y 20 días le sumas 7 meses y 10 días y te da 3 años y medio. Entonces eso es lo que va a durar el sacrificio literal, José, en el templo. Amén, así es. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar, Daniel, la abominación, ¿verdad?, de la profanación? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar lo que es la prevaricación? Sí, o sea, la abominación puesta. Sí, cuando habla en Daniel 8:13, la prevaricación es el delito de la desolación, pecado, sí, del anticristo. Lo que va a hacer el anticristo en el tercer templo es poner la abominación. ¿Cuánto va a durar la abominación puesta en meses? Pues va a durar 41 meses. Amén. Eso es así. ¿Por qué? Porque si pone la abominación a los 1290 días, se pasó un mes de los primeros 3 años y medio. ¿Y qué quedarían
los últimos 3 años y medio, quedarían 3 años y medio o quedarían 42 meses. Pues a 42 le resto 1, ya está. Pues va a tener, ¿verdad?, 41 meses de funcionamiento, ¿verdad?, lo que es la abominación. Y el funcionamiento del sacrificio va a tener 1040 días. El funcionamiento de la abominación va a tener, José, hermano, 1230 días, ¿verdad? Y va a tener 41 meses en funcionamiento lo que es la abominación puesta. Y el sacrificio en el tercer templo va a tener 2 años, ¿verdad?, 10 meses y 20 días, o va a tener 1040 días, ¿verdad?, continuo el sacrificio en el tercer templo. Sí, verás que es sencillo, Daniel. Como tú lo estás explicando, también a la audiencia también le podemos explicar también de esta manera. Si los sacrificios lo que van a durar solamente 1040 días, amén, y pasado un mes, después de esa duración, se pone la abominación desoladora, ¿cuántos serían? Serían 1040 días más 30 días, son 1050. Ahora, a esos 1050 le vamos a sumar lo que dura esa abominación puesta, que son 1230 días. Sumémoslo y nos va a dar 2300 días literales. Sí. Nos va a dar justamente 1040 más 30 son 1050. Más 1230 son, en la suma mía, son 2300 días. Amén. Y desde que confirma el pacto, ¿sí o no? Sí. Nos da justo. Desde que confirmó el pacto del anticristo hasta que termine la última semana de Daniel, se da 1, la construcción; 2, comienza el sacrificio y la adoración; 3, se quita el sacrificio; y 4, se pone la abominación; y ya 5, termina la última semana del profeta Daniel. O sea que la última semana del profeta Daniel es para que se construya el tercer templo; 2, comience el sacrificio y la adoración; 4, se quite el sacrificio en el tercer templo; 5, se ponga la abominación y tenga una duración de 41 meses en el tercer templo. Y luego ya termina lo que es la última semana del profeta Daniel y le dicen, después el santuario sería purificado. Entonces yo creo que con las profecías bíblicas bien claramente podemos ver y entender a la luz de la palabra del Señor que la construcción es bajo la confirmación del acuerdo de paz y seguridad que va a hacer el anticristo. Entonces sumamos, ¿verdad?, a los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, solamente le tenemos que sumar los 7 meses y 10 días. A los primeros 3 años y medio le tenemos que sumar ahí la construcción del tercer templo, ¿verdad? Si le sumamos la construcción del tercer templo, ¿verdad?, a los últimos 7 años, la construcción, que son 7 meses y 10 días, ¿verdad?, y tú luego sumas, y eres matemático, 1040 días, que va a durar el sacrificio en el templo, 1040, más 7 meses y 10 días, o 220 días, te va a dar ¿cuánto? 1260. Y luego le sumas otros 1260 y te da 7 años. La semana ahí, o sea que los 7 años, ¿verdad?, en los últimos 7 años comienza lo que es la construcción del tercer templo, la adoración, el sacrificio, y ya a la mitad de los 7 años se quita. Daniel 9:27, que a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, se quita el continuo sacrificio en el tercer templo. Y es por él, por el anticristo. Daniel 8:11. Amén. Entonces, Daniel 8:11 nos habla, ¿verdad?, un poquito del macho cabrío, del carnero de 2 cuernos. El carnero de 2 cuernos son los reyes de Media y Persia; el macho cabrío, el imperio de Grecia; el cuerno grande, Alejandro; y a la muerte, cuando se quebró ese cuerno, salieron 4 en su lugar, que son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Y luego ya, tras la caída del imperio de Grecia, resurgiría el antiguo imperio romano y se manifiesta el anticristo y confirma ese pacto por 7 años, porque el antiguo imperio romano tiene que resurgir. ¿Y cuando resurge? Cuando confirma el anticristo el pacto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la cabeza de oro fino, pechos y brazos de plata, vientre y muslo de bronce, y piernas de hierro, y en parte de hierro, y de barro cocido, y tenía 10 dedos, hablamos del imperio de Babilonia, los medos y los persas, Grecia y el antiguo imperio romano. Entonces, el antiguo imperio romano, que ha de resurgir en lo espiritual, ¿verdad?, es una continuidad de lo físico. Amén. Lo físico ya vino. A ver, el emperador, amén, César Augusto es el que comenzó, ¿verdad?, el primer nombramiento del primer emperador romano, César Augusto, en el 27 a.C. Amén, así es. Y el último emperador es Rómulo Augusto. Pues el resurgimiento del antiguo imperio romano es una continuidad de lo que fue lo físico. Fue y no es, pero volverá
a resurgir. Y cuando resurge el antiguo imperio romano, confirma el anticristo este pacto por 7 años, y ahí comienza, José, que la construcción, ¿verdad?, del tercer templo bajo el resurgimiento del imperio romano. Así es, José. por eso dice aquí en el 26, en Daniel 9, 26, por eso dice aquí, para confirmar lo que Daniel está hablando, que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y eso ocurrió, ¿verdad?, con el general Tito, Vespasiano, que era romano, amén, Amén. hijo del emperador Vespasiano, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo habló Daniel lo físico con Tito, que destruyó el templo, el segundo templo, y luego veremos resurgir Roma en lo espiritual, ese imperio, o sea que con el anticristo. El anticristo sale, ¿verdad?, y resurge del antiguo imperio físico romano. Exactamente. Porque dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando de Tito. Exactamente. Y luego, a su vez, confirma el pacto. O sea, que el anticristo es un príncipe romano descendiente judío. Efectivamente. O sea, que el antiguo imperio romano resurgiría de lo físico. O sea que, cuando está hablando aquí ya en el 27, dice, hablando de ese mismo príncipe, hablando aquí dice, y por otra semana confirmará. Pero, ¿cuándo va a ser? Eso va a ser lo espiritual. En lo espiritual. En lo espiritual ya. Resurge. Lo histórico vino Tito y se cumplió. O sea que tiene doble enseñanza. Lo histórico de cuando se manifestó el emperador Tito en Jerusalén, ¿verdad? Y lo destruyó, que lo hemos explicado. Y a su vez, cuando resurge el antiguo imperio romano espiritualmente, con la confirmación del pacto, o sea, que el anticristo sale, ¿verdad?, de ese pueblo, y ese príncipe es una continuidad de lo histórico y lo escatológico. De lo histórico vino el emperador, ¿verdad?, Tito, ¿verdad?, y de lo escatológico sale el anticristo. O sea, que el anticristo es un príncipe romano, por eso el antiguo imperio romano ha de resurgir, amén. Roma ha de resurgir, que son las piernas de hierro y los pies de hierro y en parte de barro cocido. Y tenía 10 dedos, son los 10 reyes que salen de la Unión Europea de Oriente, Occidente, 10 naciones que van a dar a este hombre todo el poder, ¿verdad?, para que él pueda actuar. Los últimos 3 años y medio, él va a actuar los últimos 3 años y medio como el anticristo. Amén. Entonces, hermana y hermano, creo que el estudio está bastante, yo creo que... no nos hemos salido del estudio porque sabemos que el anticristo no se puede manifestar si no hay un templo. O sea, él no puede profanar un santuario si no hay un templo, ¿verdad? O sea que estamos todavía metidos en lo que se llama en la reconstrucción del tercer templo. Estamos ya terminando, Daniel, ya. Sí. La reconstrucción viene bajo la confirmación de este acuerdo, amén, donde los políticos van a poner a Israel en paz y seguridad con los palestinos y con más países árabes. Evidentemente, paz y seguridad final va a traer destrucción repentina y no van a escapar. Y el que confirma el pacto de paz y seguridad es el anticristo. Y cuando se manifestó el anticristo en la tierra, ya nadie escapará. ¿Por qué? Porque se fue de la tierra el Espíritu Santo y se fue con él la novia, que era la iglesia. Entonces, ya después del arrebatamiento de la iglesia, tristemente para el gentil ya no hay esperanza y no hay oportunidad. Solamente tendrán oportunidad su pueblo Israel, porque la última semana de Daniel es para ellos. Y por otra semana confirma el pacto con muchos. Y dice Daniel 12:1 que en aquel tiempo, hablando de la tribulación, se va a levantar Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es Israel. Y Daniel pertenecía a la casa de Israel. Entonces, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces, solamente Dios va a tener el trato en la tribulación con Israel, su pueblo. Ya la iglesia, ¿verdad?, se fue en el arrebatamiento, y el que se quedó, lamentablemente, se perdió. Eso es así. Porque Dios le va a enviar un poder de engaño mayor que su conciencia, ¿verdad?, y su pensamiento, y le va a llevar a que sea condenado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12. Ahí podéis ver que cuando se manifestó el anticristo, ¿verdad?, ya después que él se manifestó, el Señor mismo va a enviar un poder de engaño para que pueda cauterizar tu mente o mi mente, y podamos llegar ya a ser ya pues condenados, para que sean todos, dice Pablo, condenados. Todos aquellos que no creyeron ahora a la verdad y se complacieron en la injusticia y no creyeron al Señor. Entonces el Señor los va a enviar un poder de engaño. Amén, así es. Iglesia del Señor, tú también tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos cada día para ser agradable al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia del Señor podemos ser vomitados. Eso lo tenemos que saber. No lo digo yo ni el hermano Daniel, sino lo dice la palabra de Dios, que podemos ser vomitados, ¿verdad? ¿Y dónde está un vómito? Un vómito está dentro. En el cuerpo. O sea que nosotros siendo iglesia estamos dentro del cuerpo de Cristo. Amén, somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que esforzarnos cada día más para ser agradable y acepto a Dios.
amén, santificándonos cuerpo, alma y espíritu. Iglesia del Señor, prepárate porque Cristo viene. Amén, Iglesia del Señor. Amén. Pues hasta aquí un poquito hemos dado el estudio de la reconstrucción del tercer templo, ¿verdad? Hemos visto por la palabra, ¿verdad? Por las maquetas, por todo, que será un templo prefabricado, será un templo construido en Jerusalén, evidentemente, no sabemos el sitio y la zona justamente, porque la Biblia eso tampoco me lo registra bíblicamente, pero sí nos registra la palabra del Señor, que la construcción es parte de esa confirmación, o sea que es parte de los últimos 7 años. Amén. Así es. Para que me puedas entender que la construcción del tercer templo va a ser ya parte de los últimos 7 años, donde aquí la iglesia no va a estar. Amén. Va a tener una duración aproximadamente de unos 7 meses y 10 días. Amén. Donde comenzarán los sacrificios, ¿verdad? No para expiación de pecados, sino para traer ofrenda por el sacrificio. Amén. ¿Verdad? Y vemos que a la mitad de los 7 años el anticristo les va a quitar a ellos el continuo sacrificio, ¿verdad?, que les permitió, y se levantan ya a la mitad de los 7 años las tropas, que son los ejércitos de su parte, y comienza ya la persecución. Y ya el anticristo va a tomar y le van a dar la autoridad para que pueda actuar por los últimos 42 meses, que eso está en Apocalipsis 13:5. Entonces, hermana y hermano, espero que haya sido de mucha bendición este estudio, ¿verdad? Cortito, pero creo que ha sido bastante de mucha edificación para tu vida, para mi vida y para todos, ¿verdad?, los que nos van a estar escuchando. Si hay alguna preguntita en cuanto al estudio que no hagáis podido entender bien, el teléfono a contactar es 611, ¿verdad?, por vía WhatsApp, 71 40 53, siempre por vía WhatsApp. Cualquier cosita, pues nos dejáis un mensaje por vía WhatsApp y lo estamos respondiendo para poder traer claridad, ¿verdad?, a vuestras vidas, o un comentario, ¿verdad?, en el estudio. Espero que haya sido de mucha bendición. Entonces, estamos en los últimos tiempos. La iglesia puede ser levantada en cualquier momento, porque el Señor puede venir hoy mismo, mañana, ¿verdad? El arrebatamiento no tiene nada que ver con la venida de Mateo 24:30, ¿verdad? El arrebatamiento es primero, es una segunda venida compuesta por dos acontecimientos diferentes y la una separada de la otra. Primero viene el Señor a llevarse a la novia para venir con. Viene a por y viene con. Amén. Entonces, espero que haya sido de mucha bendición. Este lunes estaremos trayendo también un estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Espero que haya sido de mucha bendición. Hemos explicado todo así lo que podemos, ¿verdad?, a nuestro conocimiento, para que te puedas también ser edificado y puedas aprender cada día un poquito más la palabra del Señor. Es un estudio bastante difícil y complicado a su vez, porque es también meterte también en mucha profundidad. Amén. Así es. Así que le damos gracias al Señor siempre por todo, la gloria y la honra siempre del Señor. Así que pues nada, aquí terminamos el estudio hasta ahora, dejamos al hermano José que se despida. Amén. Así que reciba un fuerte abrazo allá a distancia donde te encuentres, os amamos en el amor del Señor, y que Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas que siempre nos están viendo los estudios. Amén. Muy bien. Pues nada, pueblo de Dios, hermanas y hermanos, damos gracias, ¿verdad?, por lo que están viendo los estudios. Seguiremos trayendo más estudios, estudios escatológicos, y como dijo el hermano Daniel, este lunes que viene ya vamos a traer también un estudio del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hacer esa diferencia, lo que es recibir el Espíritu por promesa y recibir el Espíritu Santo. Amén, que es el don. Así que, hermano, es un estudio que va a ser un estudio muy edificante. Amén, hermano, espero que te haya edificado con este estudio que hemos traído. Amén, la construcción del tercer templo. Bueno, un saludo para todos, que Dios me lo bendiga.